ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana, revista de filosofía. Como ya es habitual, en este espacio tendremos pues la conversación sobre distintos temas de la filosofía y el día de hoy tendremos con nosotros a Marco Ambrosi. Él es un reconocido filósofo e investigador de la filosofía latinoamericana que viene realizando investigaciones importantes respecto a la filosofía en la época de la colonia. Marco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por la invitación a los diálogos mundanos. Qué chévere que tener estos espacios para conversar un poco de todo desde un punto de vista filosófico, ¿no? Así que vamos ahí. Bueno, pues y para hablar de filosofía latinoamericana es preciso preguntarnos siempre, ¿ha existido un pensamiento filosófico? Podría ser ya la pregunta ociosa que han pretendido hacer para minimizar el rol de los intelectuales, los y las intelectuales en América Latina y sobre todo de anular la filosofía como un ejercicio liberador en nuestra región. Sin embargo, desde la colonia y por supuesto precediendo a ese periodo histórico, el pensamiento originario es parte fundamental de lo que hoy somos como América Latina. Y en ese sentido, pues, las corrientes de la filosofía latinoamericana siempre han estado asociadas sobre todo a la palabra emancipación, a la palabra liberación, puesto que no solamente es un ejercicio de divagación o especulación intelectual, sino sobre todo pensar en un horizonte nuevo que ponga en tensiones estos elementos históricos tales como la conquista, la colonia, los periodos republicanos y por supuesto nuestros tiempos contemporáneos. En ese sentido, Marco, quisiera empezar contigo. Bueno, no sé si nos puedes hacer una pequeña presentación de cuál es tu recorrido académico, a qué es lo que te dedicas en este tiempo. Gracias, Diego. Un poco justo mi trabajo se relaciona con la inquietud de dónde surge el pensamiento que podríamos llamar ecuatoriano, entre comillas, o una Estoy filosofía siempre todo. ecuatoriana. Y en ese camino me he dado cuenta que esa pregunta es bastante retórica, porque hablar de un pensamiento auténticamente ecuatoriano, auténticamente latinoamericano, no existe. Así como tampoco existe una filosofía auténticamente europea. Al final, la filosofía es resultado de un pensamiento colectivo que viene de diversas latitudes, de diversas orientaciones. Así que el mismo pensamiento europeo, la misma filosofía europea no hubiese existido si no fuese por el pensamiento egipcio, griego. Esto lo sabemos bien por Dussel, que lo analiza extensamente. Entonces, mi preocupación académica ha sido justamente historiográficamente, con fuentes, con archivos, con libros, con autores, rastrear autoras, rastrear el pensamiento desde el periodo colonial. ¿Y por qué el periodo colonial? Porque creo que es un periodo el cual todavía requiere un proceso de investigación, de reflexión, de análisis para poder identificarnos, autoidentificarnos e incluso comprendernos en la actualidad. El pensamiento que podríamos llamar ecuatoriano, sin lugar a dudas, ha estado siempre atado a lo que tú mencionas, la emancipación, la independencia, la libertad, la identidad, que incluso esta última temática, digámoslo así, de la identidad es todavía un problema irresuelto o una cuestión por discutirla, por razonarla, por reflexionarla, porque si nosotros revisamos la literatura del pensamiento latinoamericano, ecuatoriano, justamente esta idea de la identidad nacional ha sido compleja, difícil de comprender, de procesar, porque a lo mejor es todavía un proceso en construcción, porque no hemos echado los ojos hacia atrás, incluso antes del periodo colonial, que justamente es una preocupación actual de muchísimas personas. Entendamos el pensamiento ancestral, ¿no? De Abya Yala, por ejemplo, nos llevaría a entendernos ahora y responder lo que somos ahora. Y en ese contexto, hacer filosofía, sí, sobre todo que en América Latina nos llama a la acción, que nos llama a la crítica, que nos llama sobre todo, incluso en estos momentos, a la disputa. La filosofía en nuestro contexto geográfico y nuestros territorios ha sido siempre un pensamiento de disputa, desde cuando los inicios de la conquista y de la colonización tenías tú pensadores, o más bien dicho, digámoslo, actores sociales, actoras sociales que permeaban las institucionalidades de la colonia y tenían un rol social de defensa, de denuncia de la violencia, de la desposesión que existía. Ahí ha estado ya la filosofía, ahí ha estado ya el pensamiento, ¿no? Si bien la filosofía en teoría es un pensamiento mucho más metódico, metodológico, reflexivo, crítico,
Yo pienso que en nuestros contextos ya el mero hecho de hacerse una pregunta de quién soy, qué hago, cómo actúo, eso ya puede ser considerado filosofía o pensamiento que para mí puede ser hasta cierto punto un sinónimo. En esa perspectiva, Marco, tú habías hecho para tu investigación doctoral algo que para el común de los mortales, por decirlo de alguna manera, podría parecer una cosa muy, muy específica, pero me interesaría, por supuesto, que conversemos de esta parte para ir desarrollando un poco esta idea de la identidad de la propia filosofía latinoamericana, porque sin lugar a dudas la colonia es el periodo desde el cual podemos situarnos a pensar también como la sistematización del pensamiento. Lamentablemente, el mismo ejercicio de conquista eliminó muchos registros de lo anterior, pero con tu investigación, ¿por qué es importante, por ejemplo, esto, lo que tú hacías, investigar sobre cómo llegó el pensamiento aristotélico a nuestra región, a nuestra tierra y qué repercusiones tuvo? Sí, como tú mencionas, el pensamiento previo a la conquista en buena parte fue, sí, desconfigurado, destruido. Sin embargo, quedan registros hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, los textiles, los quipus, eran sin lugar a dudas libros, ¿no? Fuentes de conocimiento, de comunicación, de memoria histórica. Bueno, ¿por qué preocuparnos por el pensamiento aristotélico? Porque cuando uno revisa la documentación, digámoslo así, el primer filósofo que llegó a América pudo ser Aristóteles, ¿no? Porque era pues básicamente, ¿no?, uno de los pensadores referentes para cualquier inquietud política, ética, social. Así que Aristóteles fue de los primeros que llegó apenas a los inicios del siglo XVI. Ya se hablaba de Aristóteles en las Antillas, en las islas donde inició la colonización, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hablar de Aristóteles en el periodo colonial, sobre todo porque ya después, en las primeras décadas, cuando inicia a asentarse la sociedad colonial, que fue bastante caótica, bastante violenta, bastante desorganizada, pensemos que fue un periodo de caos, de violencia, ¿no? Entonces fue necesario tener un pensamiento para estabilizar la sociedad. Y esa sociedad que se estaba forjando a través de la violencia requería también de educación, requería también de pensamiento, requería también de autoridad, requería también de legislación, etcétera, etcétera. Y claramente, además de Santo Tomás, por ejemplo, de los padres de la Iglesia, Aristóteles estuvo siempre presente ahí, ¿no? Incluso en la primera cuestión fundamental para el pensamiento latinoamericano, que es la discusión de qué es el indio, como se planteaba en aquel momento, la primera respuesta que se tuvo fue aristotélica. Justamente las famosas disputas de Valladolid, o incluso anteriores a esa, en Barcelona, por ejemplo, con el mismo Bartolomé de las Casas, las respuestas eran siempre aristotélicas. La idea del siervo por naturaleza, por ejemplo, fue el primer mensaje, la primera respuesta a esta gran inquietud que tuvieron los europeos frente a la identificación de los seres humanos que habitaban en esta parte del planeta. Entonces, esa estabilidad de la sociedad colonial requirió de instituciones y ahí es donde entra la educación justamente, ¿no? Los conventos que fueron los lugares que albergaron las primeras escuelas, básicamente eran instituciones aristotélicas desde un punto de vista filosófico, ¿no? Entonces, una comprensión de ese momento histórico requiere volver a Aristóteles y que es una parte muy bonita que me tocó en mi trabajo doctoral, sobre todo para comprender por qué después, cuando tú tienes una intervención ya más activa, incluso de actores indígenas, por ejemplo, en la sociedad colonial, la respuesta seguía siendo aristotélica, con la distinción de las almas, por ejemplo, ¿no? Y al final se le atribuía siempre al indígena el estado vegetal o el estado de un niño, etcétera, porque esas eran las categorías que manejaban en la Europa del siglo XVI. Entonces, indudablemente, desde un eurocentrismo, desde una actitud racista, discriminatoria, patriarcal, etcétera. Pero eran las respuestas que tenían en ese momento. El marco teórico de las personas del siglo XVI era básicamente aristotélica. Entonces, comprender aquello nos permite rastrear cómo se fueron configurando, por ejemplo, las haciendas, los cacicazgos, con esa visión, de incluso de la distribución de la gente. Cuando uno lee a Bartolomé de las Casas, por ejemplo, y él tenía proyectos utópicos de crear ciudades perfectas por ejemplo, en lo que hoy sería Venezuela, en Cumaná, él pensaba en Aristóteles cuando decía y hablaba de ciudades perfectas donde dividamos a los indios y a los labradores y que los indios se puedan juntar con los labradores y apenas las buenas tradiciones y costumbres españolas, incluso puedan generar la mejor república posible, un poco también pensando en Platón, porque él pensaba que al final los pueblos indígenas eran tal vez los más capaces o los mejores para gestionar una democracia. Él pensaba que la democracia, por ejemplo, era el gobierno ideal para los indios. Entonces, esa configuración inicial de lo que hoy llamamos América tiene muchísimo de aristotelismo y por eso es que me preocupé en buscar en fuentes del siglo XVI el pensamiento aristotélico. Y ahí está.
Y bueno, y así se va a extender hasta siquiera el siglo XVIII, cuando comienza a cambiar un poco la segunda escolástica, ya con el pensamiento de la primera modernidad. Ahora, resulta interesante pensar cómo el aristotelismo, ingresando a nuestra región, a nuestra geografía, pues configura efectivamente un corpus que se traduce no solamente en el pensamiento filosófico, sino sobre todo ya en el ámbito de la política. Y en esa perspectiva, tal vez una pregunta que a veces se suele responder de manera muy ingenua con el rol de la religión. Quisiera que nos comentes un poquito también quiénes fueron los que trajeron el pensamiento aristotélico y cómo hicieron. Podemos afirmar categóricamente, un poco para ir conversando tal vez, podemos afirmar categóricamente que el pensamiento filosófico europeo estuvo orientado permanente y únicamente hacia la dominación, o también hubo ejercicios de resistencia desde los propios integrantes, digamos, de las campañas de colonización para pensar en una humanidad también establecida en esta región. ¿Quiénes fueron los que trajeron el pensamiento aristotélico? Fueron las órdenes religiosas, ¿no? Principalmente ellas. Es cierto que igual oficiales o personas que estaban en la gestión del poder tenían una formación aristotélica, pero quienes se dedicaron sobre todo al cultivo, entre comillas, del pensamiento, de las artes, de los oficios, fueron las órdenes religiosas. Y como tú bien dices, para hablar de este periodo hay que también hablar del rol que tuvo la religión en, en el proceso de conquista y luego de colonización. Si nosotros pensamos en el rol que tuvieron las órdenes religiosas, por ejemplo, en la configuración de instituciones educativas, el Colegio de Tlatelolco en México fue la primera institución, incluso podríamos llamar ahora de educación superior en suelo americano, donde hubo formación intelectual de indígenas, ¿no? Indígenas de la élite, claramente, ¿no? De lo que después se llamaron caciques, ¿no? Que es un término igual bastante polémico. Y justamente se comenzó incluso a discutir ordenar a indígenas, ¿no? Y esto estamos hablando siempre del siglo XVI. Y llegó un punto en cual para la corona, o más que para la corona, para los propios gestores del poder colonial acá en América, la idea de poder ordenar indígenas se volvió controversial. ¿Por qué? Porque justamente la orientación de los indígenas que se formaron por ejemplo, en Tlatelolco, que tenían una formación aristotélica, era justamente el cuestionamiento a las gravísimas condiciones que sufrían claramente los pueblos indígenas. Es por eso que a la final el Colegio de Tlatelolco va a durar muy poquitos años en México, porque la formación aristotélica que tenían estas personas, cristiana igualmente, les llevaba a cuestionar justamente las condiciones a las que se estaban sometiendo y viviendo las personas y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, acá en Quito, por ejemplo, si nosotros pensamos en el Colegio San Andrés, fundado por los franciscanos, donde estuvo Jodoco Rique, igual un eje fundamental de la historia de lo que hoy es Ecuador. La formación que tuvieron los indígenas, igual siempre de la élite indígena, fue muy dirigida sobre todo a los oficios, a las artes, al canto, a la confección de instrumentos, de, de arte, bueno, religioso sobre todo. No fue al nivel de Tlatelolco en el sentido de una formación intelectual. Sin embargo, los indígenas que se formaron en este colegio de San Andrés después van a ser caciques muy importantes. Sobre todo, por ejemplo, en la parte de Popayán, que actual Colombia, porque formaba parte de la audiencia de Quito. Por ejemplo, incluso la familia Tomalá en la isla Puná, en lo que es ahora Santa Elena, Guayas, justamente formados por los franciscanos desde la visión aristotélica igualmente, y uno puede consultar esto en las fuentes de, por ejemplo, el Archivo General de las Indias, es gente que comienza a reclamar por sus derechos. Incluso el cacique Sancho Acho, que es un cacique muy estudiado igualmente del siglo XVI, se atrevió, entre comillas, después de haber sido educado en el Colegio San Andrés por los franciscanos, e incluso su esposa, que la bautizaron como Francisca, que tuvo un rol muy importante igualmente en la gestión de lo que es hoy la Tacunga, Cotopaxi, en esos territorios, se atrevió a enviar un expediente muy extenso al rey, en el que incluso le pedía un escudo, y que incluso se reconozca a su familia, el escudo de su familia, por los honores y los privilegios que había hecho al rey. Sancho Hacho ayudó, por ejemplo, a colonizar incluso con Gil Ramírez Dávalos, o a pacificar, como se decía en ese momento, ¿no? Zonas de la Amazonia ecuatoriana, o incluso muchas veces él actuó como mediador con muchos levantamientos indígenas que existió en la primera mitad del siglo XVI en los territorios de la audiencia de Quito. Y fue gente formada en la religión cristiana con un pensamiento aristotélico. Sin embargo, como digo, ese pensamiento llevaba a que, sin lugar a dudas, ellos tengan que cuestionar las condiciones de explotación, de conquista, de colonización a las que fueron sometidos los pueblos indígenas. Entonces, por ello, bueno, después
estas iniciativas como el Colegio de Tlatelolco y San Andrés acá en Quito van a ser desmanteladas, van a ser reconfiguradas porque inicialmente existió esta intención de formar a la élite indígena en los mismos términos que una élite española, pero claro, se dieron cuenta que podía ser controversial, por eso la educación indígena después del siglo XVII va casi a desaparecer, al menos en términos ya intelectualmente superiores, digamos, entre comillas, a lo que llamaríamos ahora educación superior, y más bien se dedicó, claro, a la educación en artes y oficios. Pero eso no quita que igual hubo una agencia intelectual muy importante dentro del pensamiento aristotélico por parte de actores y actoras indígenas, ¿no? Ahora, es interesante porque para toda tu investigación seguramente tú recurres a muchos manuscritos, a textos que están archivados en las iglesias, fundamentalmente en las congregaciones religiosas del país, de Ecuador y bueno, de Latinoamérica. Y en ese sentido, pues tal vez preguntarte, no tanto en la dinámica de la revisión bibliográfica, sino en esta idea que Walter Benjamin suele tener de que revisar un documento es también traerlo a tiempo presente. Lo que nos están diciendo los filósofos o los intelectuales del siglo XVI, ¿por qué es importante traerlo a la discusión contemporánea? Cómo la historia también se puede interpretar o reinterpretar a la luz de estas investigaciones que tú haces. Muy buena tu pregunta, Diego. Efectivamente, buena parte de la documentación que uno tiene que consultar se encuentra en los conventos, en las iglesias o incluso en el caso del Ecuador, en el Archivo Nacional Histórico, donde hay abundante información, incluso en términos estéticos, muy relevante de mapas, de la configuración, por ejemplo, de los pueblos, de las parroquias que llamaríamos ahora. Por eso es fundamental seguir echando ojo a esta documentación, porque es así que uno puede entender incluso la configuración territorial del Ecuador, que no es casualidad hasta ahora las comunas, etcétera, son procesos que vienen desde antes de la conquista y que siguen presentes en la actualidad. Pero como dices tú, ¿no? Y como planteas bien con Benjamin, a la final hay que traer al tiempo presente esa documentación y va a haber siempre una mediación, una traducción. Traductor, traidor, saben decir siempre, ¿no? Y claramente esa mediación tiene un contexto del siglo XXI, ¿no? Eso no quita, pero que la interpretación de estos documentos permitan hacer una revisión crítica de aquel momento y también del momento actual. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la institucionalidad del Ecuador, que hasta este momento es una institucionalidad caracterizada por inestabilidad, vaga redundancia, por la desestabilización continua de procesos políticos, institucionales, etcétera, eso viene desde antes, ¿no? Si nosotros pensamos en la sociedad colonial, casi siempre nos imaginamos la pirámide, ¿no? Famosa que uno aprende en la escuela, donde está claramente en lo alto el español y en lo más bajo estará tal vez el sambo o los negros, etcétera, perdón por el término, pero me refiero a la terminología del siglo XVI. Sin embargo, la sociedad colonial fue muy inestable, donde actores políticos tenían intereses, vengan del sector indígena, mestizo, criollo, español, y había una pugna continua, y eso se puede ver en los documentos, y claro, uno con los ojos del siglo XXI piensa, el Ecuador sigue siendo lo mismo siempre, claro, sin embargo, lo que hay que entender que eran pugnas en ese momento, en el siglo XVI, por ejemplo, de varios poderes, por una extracción de recursos abundante, por la explotación de la mano de obra, la apropiación del territorio, de la tierra, que son problemas que todavía tenemos al día de hoy. Entonces, si nosotros traemos documentos del 16 al siglo XXI, pues bueno, al siglo XXI también hay que llevar a veces al 16 para poder entenderlo, al menos en términos de, por ejemplo, lo que hoy llamamos Ecuador. Así que la preservación del patrimonio documental en el Ecuador es fundamental, claramente no tiene la relevancia en términos de recursos ni de reconocimiento tal vez patrimonial, pero abundante documentación existe en Quito, en conventos, en iglesias, en instituciones públicas. Recién supe, por ejemplo, que incluso la policía tiene un instituto histórico de la Policía Nacional. No hay documentación igual del periodo colonial. Entonces, la abundante, bueno, esa es otra discusión. ¿Por qué tenemos tanta información y tan bien preservada? Pero realmente hay que echar ojo a esa documentación para seguir entendiéndonos, incluso desde un punto de vista filosófico, ¿no? Ahora, en esa perspectiva, pues, cuando uno conversa contigo, hay una suerte de reinterpretación del rol de la institución religiosa, digamos, porque cuando a uno generalmente se introduce en el pensamiento crítico latinoamericano, el rol de la institución religiosa de la iglesia fue sobre todo un ejercicio violento. Y uno piensa, digamos, la violencia solamente como, más allá de la violencia física, como la imposición del dogma católico.
Pero en el pensamiento filosófico que tú encuentras, hay elementos que nos permitan identificar también el ejercicio o el dispositivo violento a partir también del desarrollo de estas ideas. Por ejemplo, cuando tú mencionabas esta discusión famosa de Bartolomé de las Casas por el tema del alma, en el Ecuador, en Latinoamérica, cómo se desarrolló, y también trayendo avanzando un poquito más en el tiempo, la idea del buen salvaje, ¿no? Cómo la política se fue configurando en esta idea que persiste hasta el tiempo presente respecto a las diferencias o la minoría de edad de los grupos originarios. Cómo la filosofía también ha sido un instrumento de violencia, o pregunto, ¿ha sido también un instrumento de violencia el pensamiento y la intelectualidad que llegó y se desarrolló en América Latina? Sin lugar a dudas que existió ahora un proceso de violencia, no solo epistémica, que lo hubo, sin lugar a dudas, por ejemplo, procesos como los que vieron en el Perú de destrucción masiva de lo que se generalizó como huacas, ¿no? O a estos lugares de adoración, de veneración, de estudio astronómico, etcétera. Hubieron campañas, ¿no? Sobre todo, como digo, en la parte de lo que hoy es el Perú, violentas, ¿no? Donde fue un proceso inquisitorial con participación, por ejemplo, de jesuitas, ¿no? Holguín, uno de ellos, pero igualmente acá en Quito, si nosotros vemos el primer sínodo de la iglesia en Quito, fue en 1570, donde una de las principales discusiones fue exacto cómo definimos al indio, o a lo que se llamaba en ese momento al indio, y justamente como tú mencionas en la discusión de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, el debate del alma fue fundamental. Igual ya en Quito, en 1570, se definió eso, ¿no? Que el indio igual está muy cercano a ser un pequeño brote de una planta, que está en un desarrollo, que es como un niño. Y claramente eso se va a ratificar en 1594, que es el segundo sínodo de la Iglesia de Quito, luego en 1596, que va a ser el tercer sínodo y último de la Iglesia Católica en Quito, colonial me refiero, y que hubo esa ratificación. Justamente en un primer momento, esta definición del indio como un niño, como una planta, que en un segundo momento va a cambiar por un discurso de la misericordia, porque justamente ya pasado el siglo XVI, en el mismo siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI y ya luego en el siglo XVII, las condiciones demográficas de los territorios de Quito eran graves, la despoblación que existió y la pérdida de las poblaciones indígenas fue crítica. Entonces eso llevó a que la iglesia tenga que replantearse esta visión del indio como una planta, como un indio, y más bien plantear la idea de la misericordia, del indio miserable, ¿no? El indio es este pobre miserable que no tiene ni ropa, que muere de hambre, que come dos granos y está flaco, porque claro, frente a la despoblación y a la colonización violenta, justamente, no solo epistémicamente, sino incluso físicamente que existió y que obviamente la iglesia estuvo ahí, la iglesia tuvo que otorgar ciertos discursos de justificación de aquello. Sin embargo, en ese contexto igual vas a tener, ¿no es cierto?, discursos de gente que van a reclamar. En eso se puede, en un punto, ¿no es cierto?, enmarcar el mismo Bartolomé de las Casas. Acá hay un cura en el siglo ya XVIII, Batallas, por ejemplo, que rescata a Bartolomé de las Casas. Él era cura de Pifo, por ejemplo, acá cerca de Quito, ¿no? Y él reclamaba que los indios, por ejemplo, tenían incluso la condición de ser sacerdotes, ¿no? Porque tienen alma, porque tienen un proceso igual intelectual, tienen fe, y para tener fe, la condición para tener fe es ser racionales. Y eso, por ejemplo, también dentro del discurso católico se generó. Ya luego finalmente vamos a tener el proceso que muchos lo han llamado de lo que tú dices, del buen salvaje, ¿no? Que es un poco una caricaturización de los pueblos indígenas. Incluso estéticamente uno puede ver que ya en el siglo XVIII, inicios del siglo XIX, incluso las representaciones gráficas que existen de los indígenas más parecen un romano, ¿no? Un romano con plumas. Y comenzó a ver esta idea un poco de lo exótico, sobre todo porque fueron momentos en el que se dieron muchas expediciones, viajes de científicos, de observadores que venían a hacer etnografía, antropología, lo que llamaríamos ahora tal vez. Y claro, ellos construyeron un imaginario del indio como lo exótico, ya no, sí, un buen salvaje, como lo planteaba incluso el mismo Bartolomé de las Casas, pero también como algo exótico. Pero retomando la pregunta que tú mencionabas sobre el proceso de violencia que existió y que la iglesia estuvo ahí presente, sin lugar a dudas, ¿no? La institución de la iglesia fue fundamental en la destrucción y desconfiguración de las culturas indígenas, ¿no? En términos epistémicos, religiosos, culturales. Sin embargo, en ese contexto, como yo decía hace un momento, sí, la colonia fue un contexto de caos, de desorden. Posterior a eso, cuando se estabiliza la sociedad, el rol de la iglesia también va a ser otro. Y es eso lo que he procurado un poco también replanteándome a mí mismo el rol que tuvo la iglesia, o más que la iglesia, ciertos religiosos, en ese contexto colonial fue también de interpretar, salvar, preservar, crear memoria.
Sí, desde un punto de vista colonial, totalmente, pero que eso ha permitido que incluso en el día de hoy, en el siglo XXI, estos procesos de reapropiación, de resignificación de nuestras identidades, se han permitido a través de ello. Creo que alguna vez conversábamos ya contigo, incluso el propio quichua, por ejemplo, o el quechua, a la final es una lengua que estuvo ya mediada a través del trabajo de religiosos, del propio español, de estructuras gramaticales latinas. Es decir, la propia lengua quichua o quechua, en ambos casos, es ya una lengua colonial. Mucha gente la llama así, no, el quichua es quichua colonial. Si no, era el Runasimi, que era el nombre que tenía en realidad, no el quichua o el quechua. Entonces, esos procesos de mediación que indudablemente determinan lo que somos hoy, parte también por reconocer el rol violento que tuvo una institución como la Iglesia, pero también saber que existieron personas, religiosos, religiosas, que tuvieron un rol de preservación, de creación, de interpretación, como mencionaba hace un momento. O sea, es una moneda con dos caras, pero eso no quita el contexto que hubo de violencia, de conquista y colonización, obviamente. Eso es muy importante para continuar con este diálogo porque, bueno, la violencia epistémica tal vez es un concepto que merece un programa entero, pero Mm. es a partir de este ejercicio violento, desde la construcción del conocimiento, desde la construcción de la racionalidad, que también podemos identificar o desde donde identificamos el surgimiento de tal vez la posición más fuerte que ha tenido la filosofía latinoamericana y que es efectivamente la filosofía de la liberación. Catalina León Pesantes habla del color de la razón y quisiera preguntarte porque en todo este dispositivo y en este desarrollo histórico llega un punto en el que el indígena, digamos, el ser originario pasa a ser reconocido, tal vez ya un poquito avanzando, saliéndonos de tu periodo de estudio, pero llega a la República ya un sujeto aparentemente con derechos reconocidos, al menos ya tenía alma, al menos ya tenía la posibilidad de ciertas prerrogativas civiles, pero sigue existiendo y eso persiste hasta nuestros tiempos, esta división del lo que llama Catalina León el color de la razón. ¿Cómo podemos nosotros identificar también estos elementos o cómo identificar en la filosofía este ejercicio de resistencia a partir de lo que podemos constatar en la historia de nuestro continente? Sí, justamente lo que dices tú, ¿no? El reconocimiento incluso ya a nivel político que ha tenido el movimiento indígena o el sujeto indígena ha sido producto de una resistencia, de una conquista, ¿no es cierto?, histórica, política, incluso epistémica, que ha tomado varios siglos. Como mencionas tú, la teología de la liberación, por ejemplo, si pensamos en los procesos de resistencia en América Latina en el siglo XX, igual, la iglesia tiene nuevamente este doble rol, ¿no? Más allá de que uno pueda creer o no en la religión católica, pero el rol de la iglesia igual en el siglo XX tuvo estas dos caras, ¿no? La teología de la liberación, sin lugar a dudas, fue el movimiento intelectual más importante de América Latina en el siglo XX, por la influencia incluso política que tuvo. Si nosotros pensamos en Fidel, igual mismo, ¿no? Fidel igual tuvo por ahí su formación, ¿no es cierto?, religiosa con los jesuitas, si no me equivoco, en este momento. Entonces, actualmente sí, el rol de acción que tiene la filosofía o que debería tener la filosofía en nuestra sociedad actual, indudablemente que sigue mediada por discursos de discriminación, de exclusión social, de violencia patriarcal, de violencia social, epistémica, y bueno, las distintas dimensiones que tiene la violencia actualmente. Por eso hablar del color de la razón sigue siendo totalmente vigente en América Latina. Bueno, no solo en América Latina, en realidad a nivel global, la razón ha sido asignada un color y una forma de pensar ha sido asignada un rol, un color, una posición de género, etcétera, etcétera, porque claramente nuestra sociedad sigue siendo heredera de una sociedad colonial estratificada, así que el hecho de pensar, entre comillas, que significa actuar, ¿no es cierto?, es siempre desde un locus epistémico, es siempre desde un locus de enunciación. A la final, ¿no es cierto?, si nosotros pensamos una característica de nuestra modernidad barroca, como diría Bolívar Echeverría, o nuestro etos barroco, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, es el mestizaje. Y el mestizaje puede ser comprendido de mil y un formas, dependiendo de cuál es tu posición de género, social, política, económica, ideológica, etcétera. Y ese lugar desde el que uno está hablando y actuando, por ejemplo, si nosotros pensamos en el movimiento indígena, en el Ecuador y todo su proceso de resistencia que continúa, claro que hablamos de un color de la razón, porque tiene una pertenencia, porque tiene un objetivo político, epistémico, y ese color de la razón significa también, ¿no es cierto?, identificar que hay una diversidad, y en esa diversidad es reconocer la diferencia, que creo que es igual un debate que nos cuesta todavía, en general incluso la propia filosofía, el reconocimiento de la diferencia
y cómo la diferencia no debería significar ni discriminación, ni imposición, ni todo el proceso violento que tenemos actualmente a varios niveles, ¿no? En el plano educativo mismo, por ejemplo, ¿no? Hablar de la diferencia, cómo educamos en la diferencia, por la diferencia. Entonces, el color de la razón nos lleva a eso, a reconocer que hay un locus de enunciación, un locus epistémico de dónde estamos pensando, desde dónde estamos pensando, a dónde pensamos, a dónde vamos, y esa pertenencia que tenemos cada sujeto, cada persona, cada hombre, mujer, eh, en su pensionar, en su actuar, ¿no? Sea político, sea incluso social, cultural. Ahora, en esa perspectiva, pues uno cuando conversa de la filosofía latinoamericana, sin lugar a dudas, tiene un color, tiene un olor, hay unas particularidades tan propias y como tú mencionabas, ¿no? La religión y la política son dos elementos indisociables del pensamiento latinoamericano, tanto por esta herencia colonial, pero también porque el filósofo, la filósofa latinoamericana, tal vez tiene en su signo, en su propia forma de pensar la filosofía, también la necesidad de la supervivencia. Es muy diferente pensar la filosofía en América Latina que pensar la filosofía que se hace en Europa, no solamente por nuestras preocupaciones, sino también por las propias carencias. ¿Cómo tú has identificado, digamos, o cuál es tu experiencia compartiendo, digamos, el estudio entre estos dos mundos que siguen existiendo en el siglo XXI, ¿no? A las diferencias económicas de acceso al conocimiento siguen marcando una diferencia y en eso tal vez preguntarte cómo lograr que la filosofía latinoamericana pues tenga o se haga este espacio que parece que siempre estamos peleando, ¿no? De que se haga un espacio en la sociedad, de que se haga un espacio en la política y de que la necesidad de la construcción de un pensamiento propio deviene también en un gesto político sumamente necesario para nuestros tiempos. Sí, como tú bien dices, hacer filosofía en Europa, en América Latina, en Japón, en Asia, donde sea, va a ser siempre diferente, ¿no? Actualmente pienso, claro, la filosofía, el ejercicio filosófico, digámoslo así, en Europa se lo da por descontado, ¿no? Existe, es parte de la industria cultural, en el término positivo, optimista, positivo de la palabra industria cultural. Académicamente es una institución fundamental, entre comillas, pero lo interesante es que dadas las condiciones socioeconómicas actuales de Europa, creo que la filosofía en Europa tiene que también plantearse algo que para nosotros, entre comillas, es descontado, el problema de la identidad. Hay una gran discusión en este momento en Europa exacto sobre qué es esta idea de lo europeo, porque claro, por descontado uno ya sabía que lo europeo es, bueno, este proceso histórico que sobre todo desde el siglo XIV, XV, con la conquista del mundo americano, la hegemonía sobre el mundo árabe, musulmán, etcétera, esto definió lo que es europeo, ¿no? Y Europa como una cosa homogénea, blanca, cristiana, heterosexual, etcétera. Eso en ese momento está en crisis, esa idea. En realidad también estuvo en crisis tal vez antes, pero hoy es más visible, ¿no? Frente a la situación económica que les ha llevado a la propia Unión Europea a plantearse qué es más importante la defensa de los intereses particulares de cada país, de la comunidad, frente, ¿no es cierto?, a los procesos migratorios importantes que han habido en los últimos años, décadas, frente, ¿no es cierto?, a esta inexistencia de un diálogo cultural frente a lo diverso, entre comillas. Eso ha llevado a que ellos también se planteen este debate que para nosotros es fundamental, es primigenio, originario, el de la identidad. ¿Qué es ser europeo? Y eso es lo que se está discutiendo ahora y claramente ese debate nos puede llevar a los extremos como siempre sucede, ¿no? Entonces, este momento de la filosofía en Europa debería, como en nuestro caso latinoamericano, ser una filosofía de la acción, de la crítica. Como dices tú, pensar en América Latina a veces es por supervivencia, y tal vez es por eso también que el pensamiento religioso ha sido siempre una arista importante, ¿no? Porque al final el discurso de la esperanza, de la salvación, ha sido fundamental para la concepción, la comprensión nuestra. Este caso en Europa, ¿no es cierto? Entonces, siendo un discurso más laico, entre comillas, el que existe en este momento en la filosofía europea, el debate es ese también nuevamente, volver a la identidad, volver a qué es lo europeo, qué sí, qué no, cómo dialogamos o cómo no dialogamos con lo diverso, entre comillas, y esa falta de diálogo, de discusión, de reconocimiento de la diferencia, justamente, ¿no? Porque en la propia Europa ellos han vivido un proceso de homogenización que es irreal, porque toda Europa no es igual, así como toda América Latina no somos iguales. Si no ha sido un discurso político, económico que ha llevado a que Europa se crea una sola, cuando no lo es. O cada país europeo tiene unas diversidades amplias, incluso en unos momentos contradictorias. Y esos también son problemas que ellos no han resuelto.
Porque ha habido, claro, una hegemonía de un pensamiento económico, de un mercado global común, de una moneda única, que dejó de lado el debate cultural también identitario y que, claro, en este momento, en crisis, se ponen a discutir, ¿no? Más bien dicho, es una discusión que emerge frente a la situación conflictiva incluso que existe en este momento en Europa. Ahora, con lo que tú mencionas respecto a la discusión de la identidad, tal vez el gran dilema en un mundo más globalizado, ¿no? En el que podemos, sin perder el lugar desde el cual estamos haciendo las reflexiones, pero también hay temas que tal vez devienen centrales y el tema de la identidad tal vez ha tenido un gran quiebre respecto a lo que era el concebir la identidad en los términos griegos, digamos, de la polis y lo que son las luchas identitarias en este tiempo. ¿Qué podría dotarnos o entregarnos la filosofía latinoamericana en su originalidad para superar, digamos, esta idea de que la construcción identitaria es un ejercicio tan individual en el que parecería que las personas tenemos un armario ideológico en el cual podemos ir tomando determinadas cosas, entonces un día podemos ser algo y al siguiente performáticamente podemos convertirnos en otra cosa, y eso tal vez ha dado lugar a esto que tú hablabas, ¿no? La polarización, el ejercicio de radicalización de las posiciones políticas, ideológicas y que está situándonos en un contexto de emergencia de una nueva forma de fascismo. En esa perspectiva y lo que tú bien mencionabas, la filosofía latinoamericana como una filosofía de la acción, ¿qué nos aporta, qué nos entrega? Porque es importante reivindicarla también en su originalidad y en su lugar de enunciación. Yo creo que el principal aporte que podemos dar desde América Latina saber que, perdón, es resistir es un acto de existencia igualmente, ¿no? Dadas nuestras mil y un adversidades, vicisitudes y conflictiva historia que hemos tenido en América Latina, el pensamiento filosófico ha sabido, ¿no es cierto?, dar respuestas e incluso justificaciones a esas situaciones de inequidad, de discriminación, de violencia que hemos vivido. Pero en todo ese proceso, la resistencia es un acto clásico, es más bien dicho un acto ontológico, la resistencia, que como yo decía hace un momento, tal vez en el contexto europeo eso se daba por descontado, porque una vez que la hegemonía sobre el mundo musulmán se garantizó con la recuperación de la península ibérica y con la conquista del mundo, del nuevo mundo y la expansión del mercado incluso hacia Asia, hacia China, hacia India, esto ya desde Marco Polo en adelante, por ejemplo, para ellos ya se dio por descontado esto, ¿no? Entonces, así como resistir es un acto ontológico, nosotros siempre hemos estado frente a la inexistencia, frente al caos, frente al colapso social. Nuestra cultura, si nosotros pensamos en los territorios de la audiencia de Quito, igual, ¿no es cierto? Desde la aparente violenta guerra civil que existió al interno del Incario, desde ahí hemos estado frente siempre al colapso, ¿no? La conquista fue es un colapso social, étnico, cultural, etcétera. Si nosotros pensamos, no sé, la crisis del 99 en el Ecuador, el fraude bancario, eso fue estar frente a un colapso total. En esos contextos, en esos marcos hemos sabido, ¿no es cierto?, igualmente responder, pensar, actuar, resistir, que tal vez, insisto, en Europa se lo daba por descontado. Así que yo pienso, y esto ha pasado ya en los últimos años, en las últimas décadas, que muchos pensadores, ¿no es cierto?, europeos han volcado sus ojos, entre comillas, pensadoras igualmente han volcado sus ojos hacia las experiencias latinoamericanas para aprender. Justamente aprender y aprender es indispensable en estos procesos de resistencia. Justamente, ¿no es cierto?, el tejido social europeo que ha sufrido igual procesos muy violentos de institucionalización, desinstitucionalización, apropiación, desconocimiento, persecución, etcétera, desde los años 90 en adelante, los sindicatos, que en algún momento fueron instituciones fundamentales en la sociedad europea, también perdieron su horizonte. Y, por ejemplo, si nosotros pensamos en los procesos de movilización masiva que ha tenido Europa desde, por ejemplo, el foro de Génova, ha sido eso, reconstruir tejido social y saber resistir, saber identificar la diferencia. A la final, el tejido social europeo es histórico, es de base, y justamente creo que esos procesos de la discusión de la identidad, de la cultura urbana, de las culturas urbanas, ha permitido en Europa también la reconstrucción de un tejido social que esté frente al capital y frente a lo que ellos llaman el mercado común, resistiendo, pero como una condición de vida, frente al colapso, frente, como decía hace un momento, al caos, a la crisis permanente, que es lo que en nuestro contexto nos ha tocado vivir, entre comillas, nos ha tocado vivir. Entonces, creo que es eso, ¿no? Podemos brindar experiencias. Soluciones, esa es otra discusión, ¿no? Pero experiencias creo que lo podemos, y es más, lo hemos hecho ya como América Latina, me refiero, ¿no? Así que
seguramente, digamos que creo que ambos nos vemos mucho más que antes, ¿no? Incluso que cuando había la carabela que venía todos los meses, ahora creo que nos vemos mucho más que en esa época desde un punto de vista de la experiencia. Porque antes igual, regreso un poco a lo que hablamos antes, había un diálogo intelectual muy importante y ese diálogo intelectual aristotélico a través de las órdenes religiosas permitió construir lo que es ahora, lo que somos ahora, ¿no? Hubo un diálogo intelectual bastante fluido ya desde el siglo XVI. Muchas gracias, Marco. Solo para ir cerrando, se nos acaba el tiempo. Lo que tú has mencionado, resistir como un acto ontológico, tal vez es lo que define profundamente la filosofía latinoamericana. No es un ejercicio solamente de una rebeldía, digamos, de una posición política, sino por un ejercicio, una reivindicación del derecho a existir. Tal vez tu mensaje final, ¿qué desafíos se enfrenta la filosofía en este tiempo, la filosofía latinoamericana, las personas que están pensando la filosofía, y por qué siempre es importante mantener esta toma de posición respecto a defender esta identidad que parecería ser todavía un proyecto en construcción? Absolutamente es un proyecto todavía en construcción de identidad, ¿no? Creo que hasta ahora no sabemos identificarnos o definir más bien cuál sea nuestra identidad. Mi mensaje final creo que es decir, bueno, la filosofía está muriendo desde siempre, la filosofía muere desde Sócrates, ¿no? Y ese es el clásico mensaje, la filosofía está muriendo. Pero yo sí creo que el riesgo actual que existe para la filosofía es creer que sea una actividad meramente, netamente académica, ¿no? Netamente institucional, netamente de publicación, netamente de un marco de creación, sobre todo académica, de producción, de publicación, etcétera. Ese es el riesgo que creo que corremos, entre comillas, ¿no? De caer en ese hueco, en ese vacío que es ya la academia, ¿no? Actualmente, cuando bien conversabas tú y conversábamos, ¿no? La filosofía, el pensamiento acá ha sido siempre un acto de resistir, de actuar, de transformar, de responder, de criticar. Igual, los tiempos que actualmente atravesamos son tiempos muy complejos, ¿no? Y frente a eso, parecería que, entre comillas, la filosofía no dice nada en nuestro país. Porque, claro, tenemos la idea de que la filosofía es solo la facultad de filosofía o la universidad que tiene la facultad de filosofía y el decano de filosofía o la decana de filosofía que no dicen nada. Pero eso no significa que no se esté haciendo pensamiento de filosofía o que gente que esté involucrada en el pensamiento no esté actuando, no esté resistiendo. Más bien creo que ese es el reto, ¿no? A no caer en esa idea de que la filosofía es simplemente un aula, un libro, una facultad, cuando la filosofía más bien es el acto incluso de resistir, como ya estábamos conversando previamente. Así que los tiempos difíciles que tenemos ahora nos debería llevar a que nos pronunciemos, actuemos, estemos en TikTok, estemos en Facebook, estemos en Instagram, estén en las calles o estemos en las calles y pronunciándonos, pensando, gritando. Si no, lo otro es que la Facultad de Filosofía sea eso, un letrero y un aula que no dice nada. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Bueno, en el programa y en nuestras redes estaremos etiquetando también a que sigan a Marco. Bien dice, él tiene pronunciamientos y análisis importantes que publica en sus redes sociales. Y por supuesto, tal vez lo que Marco mencionaba de la filosofía, no solamente como el claustro universitario para pensar en temas que aparentemente son innecesarios, inútiles o banales, la profundidad de la filosofía no radica en lo difícil que pueda ser su comprensión, sino sobre todo en la posibilidad de que sea un instrumento para la acción y para la resistencia. Desde Latinoamérica, pues creo que esas iniciativas han sido siempre parte de nuestra identidad y aprovecho para hacer la cuña porque en esa perspectiva invitamos a todos y todas a inscribirse a participar en el primer Congreso Internacional de Filosofía Mundana que se realizará en el mes de julio en la ciudad de Cuenca y que efectivamente busca eso, hacer que la filosofía sea un ejercicio tan ciudadano como el de opinar, con la diferencia de que no opinemos desde la levedad de la red social, sino desde un argumento que nos pueda llevar a encontrarnos, que el diálogo construya ideas y sobre todo posiciones de acción colectiva. No dejarles de invitar también a seguir Diálogos Mundanos, por supuesto. Hemos lanzado hace pocos días ya el quinto número de Mundana, revista de filosofía, contra espacios, toda una discusión crítica de la filosofía y la construcción de los espacios donde nos estamos desarrollando, donde la vida se desarrolla. Y por supuesto los diferentes productos, por decirlo de alguna manera, como el periódico Los Tiempos Mundanos y otras iniciativas que este colectivo tiene con la intención de que la filosofía sea puesta en manos de todos y de todas. Así que Marco, te agradezco muchísimo por este tiempo. Sin lugar a dudas seguiremos conversando más. Tus temas de investigación son sumamente apasionantes, interesantes y necesarios.
No quiero dejar de agradecer a este espacio, a Estrategia 7, que es el soporte técnico de este programa, pues y a Voces Azuayas, con quienes en una alianza estratégica podemos salir en esta nueva temporada en el formato ya no solamente podcast, sino también video, que sin duda nos permite mejorar un poco la interfaz con las personas. Toda iniciativa pues que tenga esta razón, este objetivo, compartir la palabra y que la reflexión crítica nos lleve a construir mejores sociedades. Así que agradecerles nuevamente, Marco, a ti y a todos y todas las personas que nos miran, que nos escuchan y que la palabra siempre nos encuentre. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.